Les bendiga, hermanos, en esta noche. ¿Me das un poquito más aquí, Julio, en el monitor, por favor? Bien. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. En esta noche de estudio, de miércoles de oración, en esta noche voy a traer es la primera parte de lo que vamos a ver en este mensaje. Estaba pidiéndole a Dios que quiera lo que, comenzando este año, de qué hablar, ¿verdad? Y ya lo he dicho en otras ocasiones, que la Biblia pues es muy extensa y tiene muchos temas. Y pues yo quería comenzar algo desde Génesis, o tan grande que es la Biblia, pero el Señor me está llevando a seguir con esto, porque es necesario que lo hable. Bueno, yo no hablo por mí, pero es Dios el que está hablando. Y el tema de este mensaje es de la iglesia no está preparada. Y lo vamos a estar viendo más a detalle, la condición de cómo está la iglesia en nuestros días. Y es terrible. Entonces, en esta noche vamos a ver en esta primera parte, Dios aborrece el estado de tibieza, perdón. Y eso lo vamos a ver ahí en Apocalipsis 16, Apocalipsis 3:16. Y lo vamos a leer. Voy a leer conforme aquí está escrito lo que está preparado. Y hermanos, la palabra nos exhorta de todos lados. No porque yo esté diciendo esto me creo ser mejor que nadie. La palabra de Dios es para todos, tanto para mí como para el que la escucha. Entonces, en este mensaje, no es por hablar de nadie, ni es simplemente que nos autoexaminemos en qué condición estamos delante de Dios. Entonces, el mejor juez, el mejor que puede decir cómo estamos delante de Él, es su palabra. Por medio de la palabra podemos ver cuál es nuestro estado, en qué condición estamos. Entonces, dice ahí en Apocalipsis 3:16, dice: pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En ese tema aquí vemos que una cosa es una vomitada. Esto es cuando una vomitada es algo que no es tolerado por el cuerpo. Cuando ya lo hemos visto en el año pasado, estuvimos hablando mucho de este tema, vimos los mensajes de las 7 iglesias. Y este efecto, lo que es el vomitar, es cuando el cuerpo rechaza algo que no es, que cae bien en el cuerpo. El cuerpo no lo dirige, ya sea que está en mal estado, o lo que sea. Esto causa que el cuerpo expulse lo que no cae en el cuerpo, ¿verdad? Lo que no está bien, que está en mal estado, el cuerpo mismo lo expulsa, y esto es el vómito. Y esto es provocado pues por un malestar, ¿verdad? Especialmente cuando hay una enfermedad, la gente no puede comer, y cuando come vomita. Pero en esta noche vamos a ver qué significa esta exhortación a la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿O qué es la tibieza? ¿O por qué se habla de la tibieza en la palabra de Dios? Y también otra pregunta: ¿cómo afecta esto al cristiano? Y lo más importante, ¿cómo escapar de este deplorable estado, ¿verdad? Porque es una situación en la que se encuentra. Es como si la persona
viviera constantemente enfermo, está vomitando, ¿verdad? Entonces, en manera espiritual, es el estado de la iglesia de nuestros días. El Señor le dijo a la última iglesia que era la iglesia llamada la Odisea. Y la Odisea, aquí yo creo que ya todos lo saben, el significado que significa es la opinión del pueblo. La palabra de Dios dice así, pero la opinión del pueblo, la iglesia de la Odisea dice no, la palabra de Dios dice así, pero yo creo así. Y no es así, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces en este mensaje vamos a ver, como les dije, es la primera parte, nos vamos a autoexaminar y es para nuestro bien. Todas las exhortaciones de parte de Dios son para nuestro bien. Y como les dije, no es para creerse nadie mejor que nadie, sino para ver nuestro estado, nuestra condición ante Dios. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de estas dos cosas que son bien básicas en este tema, este significado. La tibieza, en el momento que la iglesia recibió este mensaje, vamos a hablar de cómo afecta a la vida cristiana y cómo salir de este estado. Eso es lo que vamos a aprender en esta enseñanza. Y para hacer una visión poquito más amplia en lo que va en este tema lo que fue escrito en su tiempo, cuando ya estaba a punto de terminar el primer siglo, la iglesia, si ustedes se recuerdan, se había quedado sin apóstoles. Y la mayoría de estos apóstoles, no sé si conocen la historia de la iglesia, pero a la mayoría de los apóstoles, de los 12, casi no se enseña mucho eso en las iglesias, pero los apóstoles murieron fueron martirizados. Ahí hay documentales la Biblia no habla de cómo fueron muertos, pero a través de la historia están estos donde cómo fueron muertos los apóstoles. Entonces, al principio de terminar este siglo, la iglesia había quedado sin apóstoles. La mayoría habían sido martirizados y las persecuciones estaban acabando con la primera generación de cristianos, que esta primera generación de cristianos eran con fervor en sus vidas y sostener el reino de Dios apartados del mundo. De un extremo al otro imperio romano, se corrían estas noticias cuando se decía que el apóstol Pablo había sido decapitado. Su compañero Lucas fue colgado, el apóstol Pedro fue torturado en España, Andrés murió de la misma manera en Mesopotamia, y los cristianos estaban siendo perseguidos y llevados de la misma manera, los llevaban a circos romanos para ser devorados por los leones o ser sacrificados para alegrar al público que servían a la idolatría. Esta era la vida de los cristianos en su tiempo. Entonces, vemos si usted investiga un poquito más cómo era la vida cristiana, no era nada comparada con la vida de hoy en nuestros días. En esta mañana y ayer estaba viendo un pleito entre la congregación de un pastor ahí, entre los miembros, con un pastor, porque se estaban peleando de quién era la iglesia. La iglesia era un grupo de hermanos y el pastor la puso a nombre de él, de su familia, y ahí estaban haciendo un show. Eso no edifica para nada a la iglesia. Llegó a tal punto que llegaron la policía y un disparate en los problemas que se ven hoy. Por eso la tibieza la palabra de Dios no se equivoca, y es la situación en que está la iglesia hoy, una tibieza terrible. Entonces, en los tiempos de cuando fue fundada la iglesia no se compara nada para nuestros días. Aquí, por ejemplo, tenemos varios jóvenes. Créanme que esta es una iglesia rara que puede ver luz, que me puede ver a mí. La mayoría de las iglesias ya son pintadas de negro, con luces. Esas son las iglesias modernas.
Entonces, nada que ver las iglesias de la primera, del comienzo de la iglesia a nuestros días. Entonces, vamos a ver cómo esto fue decayendo. Los cristianos verdaderos, los primeros cristianos eran echados a los leones, sacrificados, y esto era un ejemplo de morbo para aquellos que querían seguir a esta creencia. Cada una de estas noticias provocaba asombro, desconcierto y temor. Ahora, el evangelio se seguía predicando y seguían creciendo los cristianos, porque eso, cuando hay persecución, es cuando hay más fervor. Entonces, no querían parar, que ya no siguieran predicando este nombre, y la iglesia seguía creciendo. Ahora, los que hacían señales y milagros ya no estaban. Los testigos oculares, que eran los apóstoles, y aprovecho para decir esto, que el apóstol, para tener el llamado de ser apóstol, lo digo para las personas que nos ven, porque sí hay personas que nos ven que son de otras iglesias, vamos a decirlo, ¿cómo se dice? El requisito que tenía que ser para ser apóstol, tenía que haber visto con los ojos a Jesús. Eso muestra que los apóstoles que hay hoy en nuestros días no son más que puros mequetrefes que se autonombran apóstoles. Pero bueno, este no es el tema, solamente es un dato para que aquellas personas que no saben. Entonces, ya los apóstoles habían muerto, y los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo en aquel día en Pentecostés y predicaban con fervor y pasión, ya no estaban. Las congregaciones de antes, las congregaciones de diferentes ciudades dejaron de recibir estas cartas apostólicas, y para peor, algunas congregaciones estaban siendo arrastradas al error. Y si ustedes lo ven ahí en las cartas de Pablo, ya desde esos tiempos se estaba metiendo la apostasía en las iglesias. Entonces, por nuevas corrientes doctrinales aborrecidas por Dios, por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ya no había de quién consultar. Sin embargo, muchos no sabían que Juan, el último de los discípulos, era el que quedaba vivo. Ahora, Juan, que fue deportado hacia la isla de Patmos, y sabemos por la historia que lo intentaron matarlo. Él fue el último de los últimos apóstoles. Lo intentaron matar metiéndolo a una tina de aceite hirviendo. Pero Dios lo libró de esa muerte en esa tina de aceite, y de ahí lo llevaron a la isla de Patmos, para donde todos sabemos, ahí fue donde el Señor le reveló este libro de Apocalipsis, aproximadamente en el 95, entre el 92 al 95, 97, en los 90 de su vida, fue cuando el Señor le reveló esta carta del libro de Apocalipsis. Entonces, no sé si ustedes aquí, pero todos hemos leído este libro, y todos entendemos que estas cartas están dirigidas a nosotros. Si usted empieza a estudiar el libro de Apocalipsis, empieza donde Jesús se presenta a Juan, y después vienen estas 7 amonestaciones que son para nosotros en nuestros tiempos, porque hay personas que son que creen. Una persona que conozco que dice que se me olvidó el nombre que usa. Hay un modo de predicar que dicen que son no me recuerdo, se me fue ahorita, pero ellos solamente predican la palabra, dicen, fue escrita en ese tiempo, y nomás se refieren a, como que eso ya fue escrito en ese tiempo y ya no tiene que ver nada con el futuro, pero la palabra de Dios es viva hoy, ayer y será mañana. Entonces, el Señor aquí estas cartas son para corrección de nosotros, es una guía de cómo debemos de vivir la vida cristiana. Estas enseñanzas, estas cartas nos enseñan que lo que debemos es desechar, y lo que el Señor aborrece, como así también lo que tenemos que retomar, y de lo que está escrito para brindarnos esta
perfecta vida en el camino del Señor. Ahora, lamentablemente, la mayoría de las congregaciones desechan estas demandas expresadas en las cartas en Apocalipsis y prefieren seguir esta forma en las congregaciones desde el tiempo medieval, y prefieren llevar estas enseñanzas desde en los 90, cuando se fue decayendo la enseñanza cristiana. Entonces, no hay nada más mejor que examinarnos con la palabra de Dios cómo estamos delante del Señor. Entonces aquí vamos a ver el punto de vista donde empieza la tibieza en una iglesia. Y no estoy hablando de una congregación, no estoy hablando de un país, estoy hablando de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es uno mismo, nosotros somos la iglesia. Entonces, no está hablando de aquel hermano, no, está hablando de mí. Entonces aquí vamos a ver cómo estamos hoy. La iglesia de hoy sigue en el error de mantener o sostener un modelo pues decayente, deficiente, que solo apela lo institucional o religioso. Esto lleva a provocar un estado de tibieza y, bien lamentable, un deterioro en todos los que participan de muchas denominaciones cristianas. Y como les dije, esa es la condición de la iglesia de hoy, la iglesia tibia. Está en tanta deterioración la iglesia que ha perdido el llamado, ha perdido la dirección, ha perdido la obra, ha perdido el idioma en los púlpitos. Es un deterioro total. Se ha apartado de la Biblia. No se lee la Biblia en los mensajes, un muy mínimo y casi nada de lo que se lee en la escritura, en las congregaciones. Y esto es lo que provoca pues un deterioro en las congregaciones. Así que la mayoría de hoy en nuestros días es no voy a hablar del ecumenismo, pero el ecumenismo es una alianza entre todas las religiones, decirse que todo está bien, tanto el musulmán como el católico, como el budista, de todas las religiones. Ellos dicen que todas las religiones, el dicho más conocido es que todos los caminos llegan a Roma, y quieren decir que estamos adorando al mismo Dios. Estos son los evangélicos ecuménicos que dicen que todos adoramos al mismo Dios, pero con diferente nombre. Y esa es la gran tibieza en las que se puede ver en las congregaciones que aceptan este ecumenismo. Ahora, de todas estas exhortaciones que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar y vamos a ver para que podamos comprender el estado actual de cada uno de nosotros, y nos vamos a pesar en la balanza si somos una iglesia tibia, si somos una iglesia fría, o ¿cuál me faltó? O si somos una iglesia caliente. Entonces, fíjense bien. ¿Dónde me quedé? Fíjense bien cómo dice ahí en Apocalipsis 3. Vamos a leer desde el versículo 15 al 18. Y lo vamos a leer de esta manera. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Así que porque eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres... estoy leyendo aquí la traducción original.
Eres desgraciado, dice aquí. ¿Cómo dice en su Biblia, hermana? Desventurado, ¿verdad? Estoy leyendo la versión original. Porque tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no sea manifiesta la vergüenza de tu desnudez, y colirio para que untes tus ojos para que veas. Como dijimos, hoy en nuestros días, ya por varias décadas, la palabra de Dios se ha venido diluyendo, se le ha venido suavizando, y ahorita la que nosotros usamos aquí, la traducción de Reina Valera, que es la más cercana, a comparación de la nueva versión internacional, de nueva palabra viva, y hay tantas traducciones, y en unas hay algunas que ya les quitaron versículos, a unas donde no diga pecado. Tengo la lista de todos los versos que le han quitado, y esta es una cosa tremendamente terrible. Entonces, obviamente, conocemos, ya la vez pasada dimos un video donde vemos el estado que era la iglesia de la Odisea. Era una iglesia muy, muy próspera, llegamos a ver que tenían su propio bautisterio, donde corría el agua. Ellos era la única ciudad que tenían ductos en su tiempo, en su época, que tenían agua, llegaba a sus hogares, tenían todas las comodidades como en nuestros días. No, en aquellos tiempos, como vemos que se tenía que cargar el agua, de sacarla del pozo, ellos no, ellos gozaban con las comodidades que gozamos hoy en nuestros días. Sabemos por la historia que se quebraron esos ductos y se mezclaron las aguas calientes con las frías, y esto provocó que el agua saliera tibia. Esta tibieza provocaba, porque era el agua tibia, y en sus labores, la gente cuando quería agarrar de esta agua, pues todo lo que había era agua tibia. ¿Y usted ha probado agua tibia después que anda bien asoleado? Se quiere vomitar, es lo primero que hace, no soporta el agua tibia cuando quiere algo refrescante. Así Dios compara la iglesia de los últimos tiempos. Entonces, aquí tengo escrito todo el detalle de cómo se vivía, los motivos que había en esa ciudad, ya lo sabemos, no lo voy a decir ahorita, pero vamos a ver esta condición espiritual que nos hace que provoque el Señor que vomite a esta iglesia. Entonces, el agua tibia está considerada que esté entre los 35 y los 40 centígrados. Aquí dice, se me olvidó agarrarlos en Fahrenheit. Son como entre 70. Bueno, ahí googleémele a alguien. Yo acostumbro bañarme con agua tibia. No me gusta bañarme con agua fría, pero es que esa es la condición para, cada quien le gusta. Hermana, ¿cómo se llama? 95, está calientita. Entonces, especialmente en tiempos de frío, ¿verdad? Yo el agua fría no la quiero ni ver. Pero vamos a ver aquí cómo el cuerpo rechaza para ingerir la agua tibia. Entonces, ahorita vamos a ver, aquí traigo unas hojas, nomás imprimí 7. ¿Me ayudas a repartirlas? Ahorita lo vamos a ver en esto. Ahí si faltan, pues compártanla. Yo no sé si nos alcanza el tiempo, pero la mejor manera de ver nuestro estado natural ante Dios,
es ver este termómetro espiritual. Y fíjense bien, ahorita que acabe mi esposa de entregarlas, me faltó sacar más, es que como casi siempre somos bien poquitos. Ahora somos más. Bueno, fíjense bien. Esta ya cuando termine, póngala en su refrigerador y véala. Fíjense ahí, dice frío, tibio o caliente. Y como ya estoy medio ciego yo, es un termómetro que nos enseña el estado. Y fíjense bien, ahí tiene en el lado rojo, ¿lo ven ahí? Dice caliente. ¿Me siguen? Entonces aquí vemos lo que la persona hace cuando está en este estado. Dice, ¿me siguen? Dice afán cristiano. Dice, fíjense bien cómo dice, ocupado en el reino de Dios, cultura cristiana, despojado de todo para servir, vida cristiana, ama y sirve a su prójimo. Y ya estoy bien ciego y no alcanzo a ver la cita ahí abajo, pero creo que ni ustedes la van a ver tampoco. Necesito agarrar lo hubiera hecho un poquito más grande. Pero ahí mismo, del otro lado, dice el estado espiritual aprobado. Y fíjense bien lo que hace una persona que está caliente. Dice oración y lectura diaria de la palabra de Dios, discipulado y adoctrinamiento. Predicación con el ejemplo, cumplimiento de servicios o colaboración en el ministerio, la vida cristiana comunitaria y asistencia en la asistencia congregacional. No sé si, Julio, te puedes meter en Facebook, ahí la puse a ver si se mira más grande la... Sí, porque es que no alcanzo a ver la escritura. Ahora, el estado tibio, ahí en verde, dice ahí el afán mundano, y estas son las ocupaciones de una persona tibia. Dice, ocupado en el estudio y en el trabajo, en la cultura consumista, dice conformismo y bienestar propio. La vida carnal, placeres con rótulo cristiano. Y en el estado espiritual, la tibieza la vemos así. Estado espiritual grave, a punto de ser vomitado. Y tiene aquí las otras. Dice, poca oración o solo peticiones por cosas carnales, poca lectura de la palabra, sin adoctrinamiento, asistencia congregacional, sin aportes o colaboración, incumplimiento en los ministerios o en los servicios, una vida egoísta pensando en sí mismo y no en los demás. Esta es una iglesia tibia. Y si ya está bien fría, aquí no es nada aquí está hablándole a la iglesia. Afán mundano, ocupado excesivamente en el mundo, una cultura consumista, pensando en bienes materiales, la vida carnal, buscando placeres mundanos. Este ya cuando la persona, si tiene estas actividades, pues ya es una persona que está bien fría. El estado espiritual de esta persona, dice, necesita a Cristo con urgencia. No hay oración diaria, no hay lectura bíblica diaria,
am, poca asistencia congregacional y sin colaboración, una vida egoísta llena de problemas, llena de pecados, arrastrado por falsos ministros y por una vana religión. Entonces, si queremos estar en una vida de acuerdo con la palabra de Dios, se nos va el tiempo, vamos a ver estas citas ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Estos son los mejores ejemplos. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 6. Y dice así: el que dice que permanece en él, en Jesucristo, dice, debe de andar como él anduvo, ¿verdad? Ese es el mejor ejemplo para tener una vida caliente, para no estar en la tibieza. Mateo 12:30. Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice así: el que dice que permanece en él, chicos, me equivoqué. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Ahora, a Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, aquí, en este caso, no podemos servir a Dios, señores. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. ¿Y quién gobierna a la iglesia? El Espíritu Santo, Dios. Entonces, no podemos estar... si la persona... Hay quienes creen que el cristiano anda con un pie aquí y otro pie acá. Entre semanas sirvo a Dios, y entre semanas sirvo al diablo, y el domingo, los días de culto, sirvo a Dios. No hay tal cosa, no se engañe. No puede estar en dos lados. O está en uno o está en el otro. Entonces no nos equivoquemos. Lucas 12:9 dice así: mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Hay terribles consecuencias. Mateo 10:33, ya es la última. Dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que esos versículos nos tienen que hacer pensar respecto a nuestra vida cristiana. Ahora, si pensamos que somos cristianos, o si profesamos ser cristiano, pero con nuestra vida o con nuestros hechos demostramos lo contrario, lo que estamos realmente haciendo es negar a Cristo. Por lo que imposible es no ser vomitados por Dios. Entonces, esto viene, se nos va el tiempo rápidamente. Hermanos, por eso este tema es de la iglesia no está preparada. La iglesia no está preparada en general. Espero que Peniel estemos todos listos. Pero la iglesia no está preparada para lo que viene. No está preparada. No se imagina, no está preparada. No está preparada. Y las cosas que vienen son terribles. Entonces, aunque me cataloguen de religioso, de como que soy muy estricto, o lo que solamente estoy hablando de estas cosas, el motivo es que la iglesia, que estemos preparados todos. El domingo se van a sorprender con algo que les voy a enseñar, si Dios lo permite. Y es por eso que el Señor puso esto en mi corazón, para que
nosotros como iglesia, pues que vivamos, que no seamos de la tibieza como la que habla el libro de Apocalipsis. Entonces, obviamente que nos lleva a esta, como lo dije, esto no, tenemos que hacernos una autoevaluación nosotros mismos, no ver cómo, ese hermano sí es tibio, ese hermano es caliente. No, eso es personal. Yo no puedo decir cómo vive su vida usted o cómo está delante del Señor, solamente usted sabe cómo está viviendo o cómo está delante de Dios. Usted no sabe cómo yo estoy viviendo delante de Dios, solamente Dios lo sabe. Entonces, esto es personal. Y lo que más molesta cuando estamos haciendo las cosas mal, o que estamos viviendo delante de Dios mal, la palabra nos redarguye, nos lastima, nos molesta, nos pica así como si se hubiera sentado en una chinche de, a lo mejor me van a malinterpretar, una chinche es como una, ¿cómo decimos, hermano? Una tachuela. Sí, nosotros le llamamos una de esas que le ponen a los, para, bueno, un palito, una agujita, una espina, molesta, incomoda, no deja estar tranquilo. La palabra de Dios nos redarguye. Entonces, solamente cada quien sabe cómo estamos delante de Dios. Algunos cristianos suelen considerarse esa es una pregunta, y es pregunta personal. ¿Soy yo un cristiano tibio? Hágase usted esa pregunta y contéstese usted mismo. ¿Sí o no? Tal vez, quizás, no lo sabe. Fíjense bien, algunos cristianos suelen considerarse calientes porque asisten normalmente a las reuniones, o porque tienen alguna actividad en las congregaciones, o porque se sienten bien consigo mismo y con su vida, pero esto no determina que un cristiano sea caliente, para nada. Muchos que estiman que son calientes, a la verdad son tibios, y eso es una realidad. Entonces, aunque esto ofende o se sienta mal, considérese cómo está delante del Señor, para que conozcamos la temperatura, como la vimos ahorita en ese termómetro espiritual, cómo estamos en ese termómetro. Si estamos en la tibieza, si estamos en lo caliente, o si estamos en lo frío. Creo que no me le pudo poner frío, el hermano tibio, voy a decir. No me le pudo poner el video de y es que no la veo bien. Bueno, el domingo la traigo más grande. Entonces, solamente nosotros como creyentes podemos autoexaminarnos y ver si estamos viviendo, en qué tipo estamos, si somos calientes, tibios o fríos. Y eso es cada quien vamos a ver. El domingo, como dije, si Dios lo permite, esto es algo que estamos viviendo en nuestros días, es algo que está pasando, es algo que va a pasar, y la cosa es terrible. Entonces, que seamos la intención que Dios quiere conmigo, que ponga esto para que vivamos pues como la iglesia primitiva. Ahí en Hechos 2:42 y 43, ya ahora sí terminamos con esto. Y medítelo en su casa, escudriña la palabra. Dice ahí en Hechos 2:42 y 43, no sé si la tiene, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían comunión en todas las cosas. Vendían a tal grado sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad de cada uno. Y preservando unánimes cada domingo, o como decía ahí, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aunque usted no lo crea, esto se va a volver a repetir. Porque como les dije, se les ha enseñado que la iglesia va a estar ahí gritándole a los Spurs, a los Cowboys, ahora que están ganando, que van a estar ahí, Cowboys, Cowboys, y ¡pum! Se pasó el rapto y ya se fueron todos a la... Oh, sí, cómo no. No, la iglesia va a pasar por un tiempo de prueba en el mundo, pero Dios nos va a guardar, como dice en la iglesia a los filipenses. Él nos guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y va a llegar a pasar otra vez esto, donde la iglesia va a estar unánime, junta, y van a volver a vivirse estos tiempos. Pero el Señor nos va a librar de lo que venga hacia todo el mundo. Así que, hermanos, prepare su camino, prepare su vida. No sea una iglesia tibia, sea una iglesia caliente. Vamos a ser despedidos. Le voy a pedir a mi hermana Luz y nos despide en oración y nos vemos el domingo si Dios lo permite. Gracias, Padre bendito, te damos una vez más, Señor, por esta palabra, Señor, por este estudio, Señor, que se ha traído, Padre bendito, para nuestras vidas, Señor, para que día a día, Señor, nos estemos preparando, Padre celestial, como dice tu palabra, Señor, ser siempre y estar solícitos a tu voz, Padre celestial. Gracias, Padre bendito, por todo eso, Padre celestial. Llévanos a nuestro hogar, Señor, de la manera con que tú nos has traído, Padre celestial. Y ya es noche, Señor, ya nosotros vamos a descansar, Señor. Permite, Señor, que lleguemos con bien y renueva nuestras fuerzas, Padre bendito, para al siguiente día, si así tú lo permites, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo. Gracias por tu misericordia que nos tienes, Señor. Gracias, Padre bendito, por ese amor, Señor, por el que tú te entregaste, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Amén. Hermanos, me pidió esta Verónica que quiere un testimonio rápido, si por favor. Sí, hermana. Sí, hermano, Dios les bendiga. Amén. O sea, mi testimonio, hermano, fue para mí grande, hermano. La gloria es para Dios, ¿verdad? Porque Él es el que hace la obra, Él es el que responde nuestras oraciones, hermano. Amén. Tal vez se recuerda que yo le dije al muchacho que estuvo preso, ¿ah? Sí. Pero le he dicho al hermano Julio, quiero dar el testimonio, pero como yo no tengo los domingos en la tarde, pero hermano, hace como 2 semanas creo, o menos, como 2 semanas, muchacho, hermano, un día estuve trabajando, yo sé que ustedes le ayudaron a orar y le agradezco, que Dios les bendiga. El muchacho, hermano, Dios lo sacó, pues lo dejaron, gracias a Dios. Dejaron libre. Gloria a Dios. Y yo me gocé, hermano, cuando me contó una muchacha, fíjate, hermano, que ha salido así, qué bueno, bendito sea Dios, y qué bueno, le digo, mira, solo Dios hizo la obra, porque pues cosas así, ¿verdad? Porque pues los padres de ellos son del gobierno, ¿verdad? Sí. De esa pareja. Entonces, pues eso es un milagro de Dios, hermano, porque Amén. la gente así las está deportando. Y también, hermano, le doy gracias a Dios porque ayer mi hijo me estaba diciendo, él maneja moto, porque trabaja en una compañía, que andaba la moto, toda la llanta, ¿verdad? Andaba ya pelona, dice, y yo no sé cómo le dicen aquí, y los breques, hijo, le digo, mamá, mire, yo no sé cómo Dios me ha guardado, pero es la misericordia de Dios, hijo, le digo, mira, y dice que así anduvo, hermano, se han habido muchos muertos, ¿verdad? Yo sé que eso es mundial, pero Sí. bueno, Dios nos cuida, nos guarda, y le doy la gloria a Dios, hermano, porque mi Dios me lo ha guardado, hermano, yo se lo hago siempre, ver a mi hijo, darle las gracias a Dios, que mira, Él te ha guardado esta comida porque Él la ha guardado, y yo siempre le meto, hermano, a mis hijos, yo les digo, y yo le doy la gloria y la honra, hermano, Amén. porque Él es el único que le merece, porque Él es el que, hermano, por misericordia, yo le digo, no merecemos su misericordia, Sí, no la humano, merecemos. porque somos tan malagradecidos.
Amén. Dios les bendiga, hermano. Me disculpa por el... No, bien, bien, hermana, no. Eso es bueno que hable de las maravillas que Dios está haciendo aún en nuestras vidas. Dios les bendiga.